Muchas gracias, señor presidente. Bien, señor consejero, yo quiero empezar hablando del informe de la calidad del aire en el Estado español que sacó Ecologista en Acción para el año 2015. El de este año aún no ha salido. Hay un apartado para Andalucía y en la página 82 está el área metropolitana de Sevilla y Alcalá de Guadaira. Como sabrá, los niveles de por lo menos algunos de los contaminantes, por ejemplo, PM10, que se utilizan para calcular el número de días que superan los umbrales, son los que fijan las normativas de la Unión Europea, pero estos límites suelen ser superiores a los que, por ejemplo, recomienda la Organización Mundial de la Salud. En el informe aparecen los dos niveles, tanto el que da la Unión Europea como el que da la OMS. También es importante destacar que en la mayoría de los sitios, incluida la mayor parte de las estaciones de Sevilla y su área metropolitana, que es el ejemplo que he cogido para analizar, solo se miden unos cuantos contaminantes, PM10, óxido de azufre, CO2, CO, óxido de nitrógeno y ozono. Y no se mide, por ejemplo, el PM2,5, que son más peligrosos para la salud que las PM10. Y hace años que deberían medirse en todas las estaciones. Ni benceno, por ejemplo. Desde luego no se miden en la red de vigilancia y control muchos de los contaminantes que emitiría la cementera si llega a incinerar. Estamos hablando de la cementera de Alcalá de Guadaira, que todavía no está incinerando. Como se puede observar, la calidad del aire de Sevilla y el área metropolitana no es buena y hay que sumar a eso lo que emitiría una incineración, que sería una barbaridad. Eso lo pongo únicamente a modo de ejemplo. Eso analizando únicamente los datos de Sevilla. Hay una asociación de médicos que denuncia que la incineradora emitiría 250 veces más mercurio de lo permitido, teniendo en cuenta también los niveles de incineración, que tampoco sabemos exactamente en qué rango se moverían. Médicos de esta asociación, de un grupo de estudio de incineradora y salud, GEIS, ha asegurado que la futura incineradora, una que hay en el País Vasco, emitirá en un día el mercurio permitido para 3.780.000 niños y tanto CO2 como 165.000 coches, lo cual nos parece de cierta gravedad. Según la Organización Mundial de la Salud, la cantidad de mercurio tolerable en el aire es de 0,2 microgramos por metro cúbico, mientras que, según el informe de impacto medioambiental, la Diputación, en el caso que estoy poniendo del ejemplo del País Vasco, prevé que la incineradora emitiría 50 microgramos, lo que supone que el aire estaría 250 veces más contaminado de lo permitido. Esto lo pongo a modo de ejemplo porque es una incineradora como las 9 incineradoras que tenemos en Andalucía y que tienen todas permiso para incinerar. Si de media un automóvil emite 148 gramos por kilómetro y, según las aseguradoras, cada vehículo hace unos 10.000 kilómetros al año, la incineradora vizcaína, en este caso, contaminaría igual que 160.000 coches. Los médicos han considerado muy inquietante lo que se plantea de hacer las mediciones de los tóxicos que emitirá la incineradora. Hay un artículo muy interesante sobre ese informe del colectivo que, como le digo, que sería interesante analizar desde la consejería, si lo ven ustedes pertinente. Y ahora quiero focalizarme en el caso de la quema de residuos en cementera y la contaminación del aire que supone eso. La actividad humana, basada en una economía de crecimiento permanente y adicta al consumo de energía, ha incrementado la concentración en la atmósfera de gases que son muy perjudiciales para la salud, como los óxidos de azufre, de nitrógeno, de carbono, CFC, monóxido de carbono, CO2, monóxido de nitrógeno, dióxido de azufre, etcétera. Algunos más, además de los citados. Hay que añadir a los compuestos nocivos que las actividades industriales o de transporte generan cada día, y son muchos los estudios que han vinculado la contaminación del aire con afecciones en la salud. Y en las zonas urbanas, como usted bien ha indicado antes, son motivo de preocupación, siendo ancianos y niños especialmente vulnerables. Esta preocupación ha generado plataformas ciudadanas contra la incineración de residuos, no sé si usted las conoce, en aquellos lugares donde existen instalaciones que lo hacen. ¿Quién puede aceptar de buen grado que coloquen cerca de su casa una instalación
que queme residuos y ensucie el aire que respira, por mucho que garanticen el uso de filtros u otros mecanismos para minimizar los efectos? La Directiva de 2008/98/CE sobre residuos insta a los Estados miembros a priorizar la prevención, aquello de que el mejor residuo es el que no se genera, y reutilización, fomentando un reciclado de alta calidad mediante la recogida selectiva de residuos. La jerarquía aprobada a nivel estatal y europeo en materia de residuos prioriza la reutilización y el reciclaje sobre la incineración. La utilización de residuos como combustible incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes tóxicos. Sin embargo, son muchas las autorizaciones que se están concediendo a cementeras que están dedicando sus plantas a la coincineración de residuos. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático señala como medida para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector industrial la reutilización y reciclado de materiales y no su incineración. Este enfoque se mantiene en el texto de la Estrategia Española de Lucha frente al Cambio Climático. Dentro de la política comunitaria en materia de residuos, la jerarquía para la gestión es la siguiente: prevención, reducción, reciclaje, valorización material y, como última opción, la incineración o eliminación. En este orden, y de acuerdo a la reciente postura de la Corte Europea de Justicia, la incineración, con o sin valorización energética, habrá de tener la misma consideración que la eliminación, la última opción de la jerarquía. Pero parece que hacerse cargo de la gestión de residuos es una actividad económica muy rentable y, además, las cementeras autorizadas negocian con la venta de emisiones de CO2. Debe quedar claro que la incineración es una fuente de energía sucia e ineficiente, a pesar de que se quiere vender como energía limpia y parte de la transición energética. Sin embargo, tiene unos niveles de aprovechamiento energético muy pobres. La poca producción energética de la incineración no compensa el ahorro energético que se conseguiría con la prevención, la reducción, la reutilización y el reciclaje. En relación al chantaje que vienen realizando estas empresas con los puestos de trabajo, habría que aclarar que hay una serie de impactos socioeconómicos negativos generados por la incineración de residuos, impactos lógicamente ligados a las repercusiones sobre la calidad ambiental, en especial sobre la calidad del aire, una circunstancia a la que es especialmente sensible la actividad agroalimentaria y también el turismo. La contaminación atmosférica causa daño en los cultivos que se traducen en una disminución del rendimiento y una mayor sensibilidad a plagas y enfermedades. Más allá de los efectos directos de dioxina y otros compuestos emitidos, hay preocupación por su bioacumulación en seres humanos como consecuencia de su persistencia y la ingestión de los alimentos de origen animal contaminados. Por ello, hay estrictas normativas que limitan el contenido de estas sustancias tóxicas en los alimentos. La detección de producciones agrícolas contaminadas supondría un duro golpe para el productor y su entorno económico. Por tanto, la sola posibilidad de deteriorar la calidad del aire tendrá una traducción económica que no se suele valorar. Por el mismo motivo y en relación al empleo, se deberá contemplar el balance entre los puestos de trabajo mantenidos por cementeras y aquellos destruidos en otros sectores como el agrícola, porque perjudica severamente al sector primario, a explotaciones agrarias y ganaderas, incidiendo negativamente en la calidad de su producción y posibles certificaciones de calidad. Se hipoteca así el futuro de las comarcas donde operan estas cementeras con autorizaciones para incinerar. Un territorio con contaminación del aire y acumulación de residuos tampoco es atractivo como lugar de ocio o turismo. Y en cuanto al empleo directo que se genera en estas plantas, baste decir que la incineración emplea a menos personas que las plantas de reciclaje. Según la Fundación Amigos de la Tierra, si aumentásemos nuestra tasa de reciclaje, la Unión Europea podría crear para el año 2020 hasta 750.000 nuevos puestos de trabajo relacionados con el sector. 5.250 millones de toneladas de residuos reciclables terminan cada año en los vertederos e incineradoras europeas. Su reciclaje supondría la eliminación de aproximadamente 148 millones de toneladas de gases contaminantes de la atmósfera. Además, por cada tonelada de residuos que se recicla, se multiplica por 10 la generación de empleo. Y con eso podría seguir un poco más, pero lo voy a dejar aquí porque ya considero que efectivamente me he pasado un poco de tiempo. Gracias.